Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista ciudadana desde aquí de los estudios del Ciudadano. En esta mañana y tarde tan contingente nos encontramos con Eric Campos, secretario general de la CUT. ¿Cómo estás, Eric? Hola, muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo quería estar acá. ¿Ves? Ahora estás. Perfecto. Y además que vienes de la marcha masiva que igual les sorprendió la alta concurrencia. Teníamos expectativas, pero la verdad es que están superadas porque en todo Chile hubo acciones de movilización. En Santiago Carabineros habla de 20.000, entonces seguramente un poco más, 30.000, 40.000. Yo hablaría de 100.000 personas que se manifestaron hoy día por el derecho al empleo público decente, lo que es un despertar, ¿no? No habíamos movilizado el 11 de abril también por razones laborales, así que una tremenda noticia para los sindicatos, para el movimiento de la y los trabajadores. Justamente con por esta movilización masiva que hubo durante esta mañana, cuéntanos un poquito para quienes nos están viendo desde el canal Ciudadano, ¿por qué motivo paralizó hoy la CUT y la NEF? Yo diría que son tres razones, ¿no? En la CUT, en la NEF y todas las organizaciones que son parte de la mesa del sector público, son muchas, no las voy a nombrar, pues son muchísimas, la mayoría afiliada a la central unitaria. Lo primero es la defensa del empleo público. Creemos que Dorothy Pérez, desde antes que fuera contralora titular, cuando era contralora suplente, viene en una avanzada sistemática con dictámenes contra los sindicalistas, contra las sindicalistas. Por ejemplo, sacó un dictamen que circunscribía el tiempo para el ejercicio del trabajo sindical y ahora lo corona con este dictamen de lo que se denomina confianza legítima, que en términos muy simples, cuando estaba el Contralor Bermúdez, dijo, bueno, como los trabajadores del Estado, el 60% de los trabajadores del Estado está a contrata, es decir, contratos anuales, como de temporeros, el dictamen del Contralor señalaba que si algún trabajador estaba ya 2 años trabajando, había una confianza legítima y por lo tanto no había que hacer necesariamente un proceso de despido, ¿no? Al menos que hubiese una razón fundada. Y luego, algunos casos se fueron a la justicia terminó que en realidad eran 5 años para establecer confianza legítima. Dorothy Pérez hoy día lo que dice es, mire, usted, si se siente vulnerado en sus derechos porque lo estamos despidiendo, no venga a la Contraloría, vaya directamente a tribunales. Lo que claramente es un abandono de deberes porque cualquier trabajador, así como los trabajadores del sector privado tenemos la dirección del trabajo, los trabajadores del sector público tienen a la Contraloría para recurrir frente a cualquier cuestión como acoso, maltrato y también un despido injustificado. Entonces está incluso faltando a sus deberes constitucionales. Esa es la primera cuestión. Eric, entonces como que justamente dices que aquí ya no estaría cumpliendo con sus deberes. ¿Finalmente está pasando esa responsabilidad al Poder Judicial? Podríamos decir que está judicializando las relaciones laborales en el Estado, ¿no? Y claramente eso no da cuenta de las exigencias que ella tiene desde su responsabilidad institucional. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Dorothy Pérez es una mujer de derecha, anti-organización sindical. El dictamen lo hace días después de ser nombrada, es decir, aquí creemos que está pagando algunos favores, algunos votos políticos, y yo diría que esa es la principal razón. Lo segundo es que estamos pidiendo evidentemente un reajuste salarial del 3% real, que en términos muy concretos es 3% adicional al IPC del año que ya transcurrió y que está proyectado en un 4.5, 4.2, ¿no? Y lo último son una serie de compromisos que no ha cumplido el gobierno, entre ellos el de 40 horas. Ahí nosotros paramos y decimos, bueno, gobierno, ustedes llegaron con un programa, plantearon una reforma de 40 horas, hay una ley de 40 horas que recién va a implementar el 2028, las pymes han hecho un gran esfuerzo en implementarlas ya ahora, las 40 horas, las empresas públicas no tienen 40 horas, yo trabajo en el metro, pero el Estado, donde el Poder Central tiene directa relación, se ha opuesto a implementarlas o más bien se ha retrasado en implementarlas. Y creemos que ahí hay compromisos que cumplir, eso sumado a planes de retiro, situaciones de teletrabajo y una serie de cuestiones más bien gremiales que son muy importantes para la y los trabajadores. El proyecto 40 horas era el proyecto estrella del gobierno de Gabriel Boric, pero ¿qué otras promesas no se han cumplido respecto a los trabajadores y las trabajadoras? Lo que nos reportan es la situación de teletrabajo. Tenemos muchas mujeres que trabajan en el Estado
muchos hombres también a cargo de niños, pero principalmente mujeres. Todos sabemos que el problema de cuidado es principalmente de las mujeres, y en eso creemos que no se ha avanzado en materias de teletrabajo vinculado al cuidado de los niños. Hay compañeras todavía en teletrabajo, pero lo que está ocurriendo es que en definitiva las compañeras lo que tienen es doble labor, ¿no? Cuando uno teletrabaja. Y así hay una serie de cuestiones como el retiro, que son mesas que se armaron y que no han sido cerradas en acuerdo, que son mesas que se hicieron en el acuerdo del año pasado, y ahora en esta nueva negociación esos acuerdos no están cerrados. Entonces creemos nosotros que no puede ser que el gobierno no cumpla, o no puede entender que no puede avanzar, pero creemos que no cumplir con los acuerdos es el mínimo que uno establece para las relaciones laborales de cualquier tipo, sobre todo de un Estado que está donde está a la cabeza una fuerza gobernante que puso al centro la narrativa feminista y también la narrativa pro trabajador. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ministra Janet Jara o del ministro Mario Marcel respecto a sus peticiones? En términos oficiales, mañana vamos a tener una primera reunión. Y por eso nos sorprende tanto, así como a ellos les sorprende nuestra negociación, a nosotros nos sorprenden mucho los dichos del ministro Marcel y la ministra del Trabajo el día de hoy sobre que esta marcha o este paro no tendría ningún sentido, o no tendría sentido, ¿no? La verdad es que nosotros queremos ser bien respetuosos del gobierno porque estamos negociando, pero exigimos ese mismo respeto para el derecho a movilizarse. A nosotros tú sabes que nos cargan el mote, que somos pro gobierno, que la CUT es lo mismo que el gobierno. La verdad es que más allá de esas caricaturas, la CUT toma decisiones autónomas, y lo primero que uno espera de cualquier gobierno de izquierda, derecha, de centro, cualquier gobierno civilizado, es respetar el derecho a la movilización porque es un derecho legítimo. Y luego, a la autonomía. Los sindicatos, las organizaciones sindicales basan su acción en la autonomía sindical. Y más allá que incluso yo milito en el Partido Comunista, pero mi rol principal no estoy nombrado en la CUT por Lautaro Carmona, ni por Bárbara, a quien le mando muchos saludos, sino que estoy nombrado porque me eligen dirigentes, me eligen trabajadores y trabajadoras, y nuestra labor principal es defender esos derechos y no defender al gobierno. Eric, ¿por cuánto tiempo va a durar esta paralización y qué se espera el día de mañana? El paro es por el día de hoy. Es un paro además que, cuidado, no tiene que ver solo con la discusión gremial. Estamos en un contexto de ajuste del gasto público. Marcel llegó al Parlamento con un 2,7 y en la negociación con la derecha bajó a un 2%. Eso va a tener un impacto en la cantidad de gente que contratamos, por supuesto, en el ajuste salarial, pero por sobre todo va a tener efecto en quienes atienden en la red de salud estatal, en quienes van a colegios públicos. El paro es por hoy día. Nosotros no queremos afectar a la ciudadanía, es un paro de advertencia porque mañana se anuncian los fines de contrato de esta contratación anual, que son los trabajadores a contrata, y mañana además vamos a negociar ya la primera sesión con el gobierno, pero ya nos han anticipado que están muy cortos en materia de dinero, en materia presupuestaria, para satisfacer las necesidades y las demandas de las y los trabajadores. Eric, ¿qué mensaje te gustaría enviarle al gobierno y a las y los trabajadores? El gobierno, primero, que respete la autonomía de la CUT y de las organizaciones sindicales. Nosotros somos muy responsables, fuimos muy responsables en no solo redactar este petitorio, mantener las más de 10 mesas sectoriales que armamos durante este año para sostener el acuerdo del año pasado. Y a los trabajadores, muy simple. Tenemos que mantenernos todos unidos, que esto suena como a retórico, pero es un ejercicio no fácil, mantenernos unidos porque el poder que podamos tener frente a la negociación tiene que ver con la capacidad de movilización. Y creo que hoy día hicimos una demostración nacional muy importante en ese sentido. ¿Y a las y a los trabajadores, qué les dirías, por ejemplo? A las y los trabajadores que se mantengan atentos, que se mantengan informados, que tengan cuidado con las fake news, sobre todo en estos tiempos. Exactamente. Que se informen por el ciudadano, por ejemplo. Pero, como lo decía, lo más importante es mantenernos unidos. Lamentablemente tenemos una diversidad de organizaciones en el mundo sindical público que hace que muchas veces los acuerdos y la acción conjunta se haga más difícil. Creemos que este año hemos logrado tenerlos a casi todos arriba, ¿sí? A la mayoría, y por eso tenemos la titularidad para discutir esto, pero por sobre todo lo más importante acá es tener
mucha atención a los llamados de movilización. Creo que la movilización nos va a permitir equiparar las fuerzas para poder acceder, para que el gobierno acceda, y la derecha también el Parlamento, a las peticiones de las y los trabajadores del Estado. Justamente ahí parece que el llamado de un trabajador o una Sí. trabajadora. Eric, agradezco tu tiempo. Sé que estás full hoy, Sí. están full actividades, pero te tomaste su tiempo para poder venir al Ciudadano. Muchas gracias a ustedes. No, y cuando quieran. Y vamos a estar muy atentos a lo que sigan deparando, a lo mejor una futura movilización, pero vamos a estar muy atentos a las actividades que puedan surgir más adelante. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a todos quienes nos están viendo por este importantísimo medio para los movimientos sociales. Y con este mensaje de Eric, en el cual me siento muy halagada, nos despedimos en esta entrevista ciudadana desde aquí de los Estudios Ciudadanos. Y no se olviden suscribirse desde el canal Ciudadano o también suscribirse a la comunidad ciudadana en el banner que pueden encontrar en elciudadano.com. Así que nos vemos.